Cuando nos mudamos a aquella casa blanca, con las ventanas de madera pintadas de azul cielo y las macetas de barro colgando en la fachada, sentí que por fin estaba entrando en el tipo de vida tranquila que siempre había imaginado. La casa quedaba en la ladera de un cerro, a las afueras de un pueblito llamado San Jacinto del Monte, en el centro de México, donde las noches olían a leña y a café recién colado. Esteban, mi esposo, estaba fascinado con la idea de alejarnos del ruido de la ciudad. Decía que allí, entre los pinos y las jacarandas, por fin iba a poder respirar de verdad. Yo me dejé seducir por la calma del lugar, las calles de tierra, las bugambilias trepando por las bardas, el sonido de los perros lejanos al atardecer. Desde la sala, a través de la ventana más grande, se veía el bosque y una franja de cielo que se incendiaba de naranja cada tarde. Los vecinos eran discretos, casi invisibles. Un señor mayor que barría la banqueta al amanecer, una mujer que colgaba sábanas blancas en el patio, un par de niños que pasaban en bicicleta levantando polvo. Era un mundo aparte, como si el tiempo fuera más lento en esa ladera. Las primeras semanas fueron una especie de luna de miel silenciosa. Por las noches me gustaba caminar descalza por el piso frío de la casa, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Llevaba camisones de algodón suaves, amplios, que se pegaban un poco a mi piel cuando bajaba la temperatura. Me sentaba junto a la ventana, doblando las piernas sobre el sillón, y miraba cómo las luces del pueblo titilaban a lo lejos. A veces jugaba con la punta de mi tobillo, con una pulsera fina de plata que mi madre me regaló el día de mi boda. Me gustaba cómo sonaba al chocar contra el hueso, un tintineo pequeño que solo yo escuchaba. Ese tipo de detalles tontos me hacían sentir, presente, viva. Pero esa paz empezó a agrietarse cuando los viajes de Esteban se hicieron más frecuentes. Él trabajaba como ingeniero ambiental para una empresa que colaboraba con proyectos forestales. Al principio eran salidas cortas, 3 días en Morelia, 4 en Chiapas. Luego, de pronto, se volvieron semanas. Son proyectos importantes, amor, no puedo decir que no, repetía mientras doblaba camisas y metía sus botas en la maleta. Yo asentía, apoyada en el marco de la puerta, apretando con los dedos el borde de mi bata. La casa, que antes se sentía acogedora, empezó a parecerme demasiado grande. El eco de mis pasos en el pasillo, el crujido de la madera por las noches, el silencio que se pegaba a las paredes, todo me hacía sentir pequeñita, casi perdida. Solo había alguien que nunca me fallaba, Rocco. Rocco era nuestro perro desde hacía 6 años. Un mestizo de pastor alemán con labrador, grande, de pelaje oscuro y brilloso, con una mancha blanca en el pecho que parecía un pequeño corazón chueco. Sus ojos tenían algo inquietante, demasiado atentos, como si entendiera más de lo que debería. Lo adoptamos cuando todavía era un cachorro torpe, que se resbalaba al correr por el patio del departamento donde vivíamos antes. Desde entonces siempre estuvo conmigo, en las mudanzas, en las noches de pelea con Esteban, en las mañanas de café y prisa. La primera noche del viaje más largo de Esteban, empezó a llover con una fuerza que hacía vibrar las láminas del techo del porche. El sonido era como un tambor lento, profundo. Me metí a la cama sola, con un camisón blanco de tirantes finos y un suéter gris encima que no llegaba a cubrir del todo mis muslos. El colchón se sentía enorme, el lado de Esteban frío y perfecto, como si nunca se hubiera acostado ahí. Apagué la luz, pero el sueño no llegaba. La lluvia golpeaba los cristales y en la oscuridad el murmullo del viento entre los árboles se parecía a voces lejanas. Entonces escuché las uñas de Rocco sobre el piso de madera. Se acercó despacio y se sentó junto a la cama. ¿Qué pasa, Rocco?, murmuré, apenas moviendo los labios. Encendí la lámpara de buró y lo vi allí, mirándome con la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos parecían casi humanos, brillando con el reflejo de la luz amarilla. Extendí la mano y sentí su pelaje cálido. Mis dedos jugaron un poco con el mechón de pelo del pecho, donde la mancha blanca se abría como una flor mal dibujada. Tú sí entiendes, ¿verdad?, susurré.
Rocco no respondió, por supuesto, pero ladeó la cabeza, atento. Sus orejas se movieron con un pequeño gesto que me hizo sonreír, a pesar del nudo en la garganta. Apagué la luz, pero lo sentí acostarse sobre la alfombra, justo al lado de mi cama. Su respiración lenta llenó el silencio. A partir de esa noche todo empezó a cambiar, aunque en ese momento yo no lo supiera. Me di cuenta de que Rocco reaccionaba a mis emociones con una precisión inquietante. Si me sentaba en la sala, con las piernas recogidas bajo una manta, él venía y apoyaba el hocico en el borde del sofá, como esperando a que lo dejara subir. Si yo lloraba en silencio, pensando en los mensajes de Esteban que llegaban cada vez más tarde, Rocco se acercaba y ponía su cabeza sobre mi rodilla, pesado, firme, obligándome a notar que no estaba del todo sola. Me descubrí hablándole en voz alta, no solo cosas obvias como, ven, siéntate, o, vamos a comer, sino frases completas, pensamientos que antes me guardaba solo para mí. Hoy ni siquiera llamó, le decía mientras servía café en mi taza favorita, la azul con una grieta en el asa. ¿Será que ya se acostumbró a no estar aquí? Rocco me seguía por la cocina, sus pasos suaves detrás de los míos. A veces sentía su nariz rozar mi pantorrilla desnuda, haciéndome estremecer por el simple contraste entre su respiración cálida y el aire fresco de la casa. Empecé a cambiar algunos hábitos. Dejé de maquillarme para salir al pueblo, total, ¿quién iba a verme? Pero por las tardes, aunque no tuviera a nadie enfrente, me ponía vestidos largos de algodón, con tirantes finos y estampados pequeños, flores, hojas, puntitos. Me gustaba sentir cómo la tela rozaba mis caderas al caminar, como se abría un poco cuando subía las escaleras descalza. También volví a usar unos huaraches de cuero que tenía guardados desde hacía años, con tiras finas que se cruzaban en el empeine. Me pinté las uñas de los pies de color vino, solo porque sí, porque me gustaba mirarlas brillar contra el piso de madera. Ese detalle mínimo, una línea de color en medio del silencio, me hacía sentir como si todavía fuera dueña de algo, aunque fuera de mis pies. Rocco me observaba siempre desde algún rincón, junto al sillón, en el marco de la puerta, acostado al pie de las escaleras. A veces, cuando me cepillaba el cabello frente al espejo del pasillo, lo veía reflejado detrás de mí, sentado y atento, como si estuviera vigilando cada gesto. Una noche, el trueno me despertó de golpe. La lluvia caía con violencia, golpeando las ventanas como si quisiera entrar. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo deprisa. El camisón se me pegaba a la piel, húmeda de un sudor frío que no sabía explicar. Sentí un cosquilleo en las piernas, una mezcla de miedo y algo más indefinible. Antes de que pudiera encender la luz, noté la sombra de Rocco en la oscuridad. Estaba allí, junto a la cama, mirándome. Ven, dije casi sin voz. Él se acercó y apoyó la cabeza en el borde del colchón. Mis manos lo buscaron por instinto, hundiendo los dedos en su pelaje. Su presencia, firme y cálida, fue como un ancla. Poco a poco mi respiración empezó a acompasarse con la suya. El ruido de la tormenta afuera se volvió un telón de fondo, lejano. Me recosté de nuevo, dejando una mano caída hacia el borde, tocando su lomo. Sentí el contacto como una línea de calor que me recorrió el brazo. Cerré los ojos. No era solo compañía, era algo más profundo, una especie de refugio silencioso, un lugar donde podía dejar caer todo lo que me pesaba sin necesidad de explicarlo. Los días siguientes, esa mano extendida se volvió costumbre. Rocco dormía cada vez más cerca de mi cama, hasta que podía sentir su respiración sin abrir los ojos. Y yo me descubrí organizando mis horarios alrededor de él, mis caminatas al pueblo, mis tardes de lectura, incluso la hora a la que me cambiaba de ropa. Comencé a elegir mis prendas con una atención nueva. Batas suaves que dejaban un hombro al descubierto, vestidos de tirantes que se movían con mi paso, pulseras en los tobillos que sonaban al caminar descalza por el pasillo. No era que quisiera seducir a nadie, al menos no conscientemente.
Era más bien la sensación de reencontrarme con mi propio cuerpo después de mucho tiempo de sentirme invisible. Las llamadas de Esteban se volvieron cada vez más cortas y rápidas. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo sigue el perro? Luego te cuento, voy a entrar a una junta. Yo respondía en automático, con frases educadas y sonrisas que él no veía. Apenas colgaba, buscaba los ojos de Rocco. Su mirada era la única que sentía realmente presente. Y aunque aún no lo entendía del todo, en esos silencios compartidos algo dentro de mí empezaba a moverse, lento, como una marea que sube sin que nadie se dé cuenta, hasta que el agua ya te llega a la cintura. Las semanas pasaron como hojas que el viento arrastra por la calle empedrada. Los viajes de Esteban ya no tenían principio ni fin claros. A veces me mandaba una foto desde un hotel cualquiera, un vaso de cerveza en la mano, una sonrisa cansada. Yo respondía con emojis, con frases cortas. Cada mensaje suyo era como una notificación de una vida que ya no sentía mía. Mi vida real estaba en la Casa Blanca de la ladera, en la rutina que construí con Rocco. Me despertaba temprano, me recogía el cabello en un chongo desordenado y me ponía una bata ligera de algodón, casi siempre en tonos claros, beige, blanco, celeste. Me gustaba cómo se marcaba un poco la silueta cuando el sol de la mañana entraba a través de las cortinas. Caminaba descalza por la cocina, sintiendo el frío del mosaico bajo la planta de los pies, el tintineo de la tobillera de plata acompañando cada paso. Rocco me seguía, pegado, como una sombra oscura. Se sentaba junto a la puerta mientras yo preparaba café de olla con canela y piloncillo. El aroma llenaba la casa y, por un momento, el silencio parecía menos pesado. Al mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre el cerro, cerraba un poco las cortinas y me cambiaba. No lo hacía por nadie más que por mí, o eso me repetía. Elegía vestidos suaves que rozaban mis rodillas o mis pantorrillas, uno verde oliva con botones pequeños, otro color vino, ajustado en la cintura con un cinturón delgado. Me ponía aretes largos que rozaban mi cuello cuando giraba la cabeza, y a veces una cadena dorada muy delgada que casi no se veía sobre mi clavícula. Había algo de ritual en todo aquello. Como si, al cuidar esos detalles, pudiera convencerme de que seguía siendo una mujer entera, aunque en la práctica apenas hablara con otros seres humanos. Por las tardes me sentaba en el sillón grande de la sala, cruzando las piernas, dejando que el vestido se deslizara un poco hacia arriba, descubriendo la curva de la rodilla y parte del muslo. Sentía el contacto de la tela contra la piel, el roce de la pulsera en la muñeca cuando cambiaba de página en el libro. Era una sensualidad silenciosa, dirigida a nadie, y, al mismo tiempo, completamente consciente de la mirada fija de Rocco desde la alfombra. A veces levantaba la vista y lo encontraba ahí, acostado con la cabeza entre las patas, observando. No ladraba, no se movía. Solo estaba. Esa presencia, tan constante, era la única que me hacía sentir vista. Una tarde, el cielo se oscureció de golpe. Las nubes se cerraron sobre el cerro y el pueblo quedó sumido en una penumbra azulada. Empezó a llover fuerte, con una intensidad casi violenta. Los truenos retumbaban tan cerca que las ventanas vibraban. Yo llevaba un vestido de algodón blanco, sin mangas, que se pegaba un poco a mi cuerpo por el calor húmedo. Estaba descalza, con las uñas de los pies aún brillantes de esmalte rojo vino. Estaba justo por servirme una taza de té cuando la luz se fue. La casa quedó en silencio y oscuridad total, solo iluminada por los relámpagos que, cada tanto, dibujaban sombras en las paredes. Genial, murmuré, sintiendo un nudo de ansiedad en la garganta. Busqué a tientas una cajita de cerillos en la cocina y encontré un par de velas de emergencia. Encendí una, luego otra. La llama temblorosa dejó ver mis propios dedos, las venas marcadas en la mano, la tobillera brillando apenas en el reflejo. Rocco se acercó y apoyó el hocico en mi muslo, justo donde el vestido caía flojo. Su toque me hizo dar un pequeño respingo. Tranquilo, ya pasó, le dije, aunque la que necesitaba escuchar eso era yo.
Llevé las velas a la sala y las puse sobre la mesa. La luz cálida creaba un círculo íntimo alrededor del sillón, como si el resto de la casa hubiera desaparecido. Me senté, recogí las piernas, abrazando las rodillas contra el pecho. El vestido se deslizó un poco, dejando al descubierto parte de mi muslo. Sentía el frío del aire en la piel, y al mismo tiempo, el calor de mi propia respiración. Rocco se acostó junto al sofá, tan cerca que podía extender la mano y tocar su lomo. Eso hice. Mis dedos se hundieron en su pelaje, y sentí como si algo dentro de mí se aflojara. Cerré los ojos. No era deseo hacia él. Era otra cosa, más confusa. Era la mezcla de miedo a la oscuridad, rabia por la ausencia de Esteban, necesidad de contacto, de alguien que estuviera allí, respirando conmigo. En la penumbra, con el sonido de la lluvia golpeando el techo y el relámpago iluminando por un instante la ventana, me descubrí llorando sin saber en qué momento habían empezado las lágrimas. No sollozos escandalosos, sino un llanto silencioso, maduro, que resbala sin pedir permiso. Rocco no se movió. Solo siguió allí, firme, su respiración profunda marcando un ritmo constante. Sentí su presencia como un peso cálido a mi lado, una especie de ancla en medio de la tormenta. Cuando la luz regresó, horas después, los ojos me ardían. Me levanté, me miré en el espejo del pasillo a la luz blanca del foco recién encendido. El vestido revuelto, el cabello algo enredado, las pestañas húmedas. Pero también había algo distinto, mis mejillas tenían un color que hacía mucho no veía, un rojo sutil que me hacía parecer más viva. Lo noté con claridad cuando al día siguiente decidí bajar al pueblo con un vestido que nunca antes hubiera usado, solo para ir a la tienda. Era un vestido azul oscuro, ceñido en la cintura, con un escote en V que no era exagerado, pero sí lo suficiente para marcar la línea de mis clavículas y un atisbo de piel. Me puse unas sandalias de tacón bajo, de cuero marrón, que sujetaban el tobillo con una hebilla dorada. Me pinté los labios de un color terracota suave y me solté el cabello, dejándolo caer sobre los hombros. No es para nadie, me dije frente al espejo. Es para mí. Mientras bajaba la calle de tierra hacia la tienda, sentía las miradas curiosas de algunos vecinos, pero de lejos, sin invadir. El aire olía a pan recién horneado y a maíz. Mis sandalias levantaban un poco de polvo, y con cada paso escuchaba el tintineo discreto de la tobillera escondida bajo el dobladillo del vestido. Al regresar, encontré una camioneta blanca estacionada frente a la casa. Un letrero en la puerta decía, Clínica Veterinaria El Amate. Por un segundo, el corazón me dio un vuelco absurdo, ¿le había pasado algo a Rocco? Pero entonces vi al propio Rocco sentado en la entrada, tranquilo, y a un hombre joven, de unos 30 años, agachado junto a él, revisándole las orejas. Era moreno, de barba corta bien cuidada, con una camisa de mezclilla remangada hasta los antebrazos y pantalones oscuros manchados de polvo. Llevaba unas botas de trabajo y una cadena sencilla en el cuello. Tenía las manos grandes, firmes, moviéndose con cuidado sobre el cuerpo de mi perro. ¿Eres Mariana?, preguntó al verme, incorporándose. Por un instante me sentí expuesta, el vestido azul, los labios pintados, las sandalias con la hebilla dorada. Me acomodé instintivamente el cabello detrás de la oreja. Sí, respondí. ¿Pasó algo? Soy Luis, el veterinario. Don Ramón, el vecino, me comentó que a veces Rocco cojea un poco de la pata trasera. Ando haciendo visitas por esta zona, así que pensé en pasar a revisarlo, si no te molesta. Miré a Rocco, que nos observaba a los dos, como si entendiera la conversación. Ah, sí, a veces cojea un poco cuando hace frío, dije. Adelante. Luis entró conmigo a la casa, y por primera vez en mucho tiempo sentí a otra persona ocupando ese espacio que ya consideraba solo mío, y de Rocco. Me di cuenta de que estaba muy consciente de mis propios movimientos, como me agachaba para acariciar al perro, como el vestido se estiraba sobre la cadera, como las sandalias marcaban el arco de mi pie.
Luis revisó la pata de Rocco con profesionalidad, hablando en voz baja, casi como si acariciara con las palabras. Está bien, solo un poco de desgaste en la articulación. Nada serio. Pero, se nota que está muy apegado a ti, dijo con una media sonrisa. No te quita los ojos de encima. Sentí un calor extraño en el pecho. Supongo que, yo también estoy muy apegada a él, respondí, intentando que sonara como un chiste. Luis levantó la vista hacia mí, luego bajó la mirada a mis pies descalzos. Me había quitado las sandalias al entrar, se detuvo un segundo en la tobillera, y luego volvió a centrarse en Rocco. No dijo nada, pero su gesto me hizo sentir de nuevo esa sensación extraña de estar observada. Como si, sin querer, estuviera enviando señales que no sabía que emitía. Cuando se fue, la casa pareció aún más silenciosa. Me quedé un rato parada junto a la puerta, tocando con los dedos la cadena del cuello, sintiendo la tela del vestido contra mi cintura. Rocco se acercó, empujó mi mano con la cabeza, reclamando atención. Lo abracé con fuerza. Solo tú y yo, ¿eh? Susurré. Lo demás, no sé. Esa noche me puse una bata larga de satén color champán, suave, que caía sobre mi cuerpo como agua. Bajo ella, solo ropa interior sencilla, pero nueva, que hacía años no me compraba. Mientras caminaba por el pasillo, la tela rozaba mis piernas, produciendo un sonido sutil, casi un susurro. Me miré en el espejo y por un momento no me reconocí. Había algo en mis ojos distinto, una mezcla de culpa y curiosidad, de miedo y ganas de seguir avanzando por ese camino raro que se abría bajo mis pies descalzos. Me acosté en la cama, dejando que la bata se abriera un poco sobre mis muslos. Rocco se acomodó en el piso, en su lugar de siempre, cerca, tan cerca que podía estirar la mano y sentir su pelaje. Lo hice, como cada noche. En la oscuridad, sentí vibrar el teléfono sobre el buró. Esteban. Contesté. ¿Todo bien allá? Preguntó su voz, distante, con ruido de fondo de algún aeropuerto. Miré la silueta de Rocco en la penumbra, el brillo tenue de su ojo al reflejar la luz del pasillo. Sí, todo bien, dije. Mi voz sonó tranquila, pero por dentro algo se retorcía. Él habló de cosas de trabajo, de proyectos, de fechas. Yo respondí con monosílabos. Cuando colgué, sentí que la distancia entre nosotros ya no era solo física. Apagué la luz. Dejé la mano colgando hacia el borde de la cama. Busqué a Rocco, como siempre. La punta de mis dedos rozó su pelaje. Y entre la respiración del perro, el roce de la bata de satén contra mi piel y el silencio pesado de la casa, entendí que mi mundo se había reducido a ese cuarto, a ese cuerpo que empezaba a descubrir de nuevo y a esa presencia silenciosa a mi lado. Era una calma extraña, cargada de algo que aún no me atrevía a nombrar. Y en el fondo, muy en el fondo, una pregunta empezó a crecer. ¿Qué iba a pasar el día que Esteban decidiera regresar de verdad, no solo con una llamada rápida, sino con su cuerpo, su olor, sus maletas en la sala? No tenía la respuesta. Pero sabía que, cuando ese día llegara, nada sería tan simple como, todo bien. Los días comenzaron a deslizarse unos sobre otros como si fueran de la misma textura, tibios por fuera, inquietos por dentro. Yo seguía inventando rutinas nuevas para no sentir que me desmoronaba cada vez que escuchaba el eco de mis propios pasos. Cada mañana abría las ventanas para dejar entrar el aire frío del cerro. Me gustaba cómo la brisa movía las cortinas blancas, cómo levantaba suavemente la tela de mi vestido. Ese día elegí uno color durazno, ligero, con tirantes finos y un amarre suave en la espalda. Cuando caminaba por la casa, la tela dibujaba mis caderas en cada movimiento. Me puse unas pantuflas de gamuza color arena, que hacían un pequeño susurro al rozar la madera. Rocco me seguía a todas partes. Su presencia era constante, casi ritual. Cuando yo me detenía, él también. Cuando yo respiraba profundo,
Él levantaba la cabeza como si leyera algo en el aire. A veces sentía que sabía cosas que ni yo misma era capaz de decir en voz alta. Aquella tarde decidí ordenar la habitación de huéspedes, la que nunca usábamos. Quería ocupar mis manos con algo, romper la costumbre de mirar el teléfono esperando un mensaje que ya no significaba lo que antes. Abrí el closet para revisar unas cajas que habíamos dejado desde la mudanza. Polvo, carpetas viejas, ropa que ya no usábamos. Entre todo eso encontré una caja pequeña que no recordaba haber visto. Adentro había fotografías antiguas de Esteban, viajes, congresos, momentos que siempre había querido compartir conmigo, o eso decía él. Pero había una foto que me dejó helada, Esteban, sonriendo junto a una mujer que yo no conocía. Morena, bonita, con un vestido ajustado y una mano apoyada demasiado cerca de su cintura. La mirada de ambos no era profesional. Ni casual. Era cálida. Cómplice. Sentí un nudo en la garganta. La foto era de 2 años antes. 2 años en los que, según él, trabajaba demasiado para pensar en otra cosa. Me senté en el borde de la cama. La falda del vestido durazno se abrió un poco sobre mis muslos, y sin darme cuenta me quedé mirando el vacío, con la foto apoyada en la palma de mi mano. La tobillera de plata tintineó cuando moví el pie nerviosa. Rocco se acercó, empujando su cabeza contra mi brazo. No sé si fue el contacto o el silencio de la habitación, pero una lágrima cayó sobre la foto. No por él. Por mí. Por el tiempo perdido. Dejé la foto en la caja y la cerré con un golpe seco. No quería pensar en Esteban. No quería imaginar explicaciones o excusas. No quería imaginar que mientras yo construía una vida en esa casa, él construía otra en hoteles y oficinas ajenas. Esa noche me bañé más tiempo que de costumbre. El agua caliente caía sobre mis hombros mientras yo apoyaba las manos en la pared, sintiendo como el vapor me envolvía. Quise borrar de mi piel la sensación de traición. Quise borrar de mi mente la imagen de ellos dos. Al salir de la ducha me envolví en una toalla grande, blanca, que dejé caer lentamente sobre mis pies, dejando mi cuerpo descubierto frente al espejo ligeramente empañado. Me recogí el cabello con las manos, dejando que algunas gotas de agua bajaran por mi espalda hasta perderse bajo el borde de la toalla enrollada en el piso. Rocco estaba sentado en la puerta, mirándome como siempre. Pero esta vez su mirada no me hizo sentir acompañada, sino expuesta. Desnuda en todos los sentidos. Me puse una bata de gasa color coral, semitransparente, que caía como una caricia sobre mi piel aún húmeda. Me até el cinturón de modo que marcara mi cintura y dejara entrever mis piernas. Caminé al cuarto con los pies descalzos, sintiendo el frío del piso. Cada paso era un recordatorio de que mi cuerpo aún existía, aún respiraba, aún deseaba sentirse vivo. Me acosté en la cama sin apagar la luz del pasillo. Dejé que la bata se abriera un poco sobre el muslo. Cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Me levanté, bajé las escaleras en silencio y me serví un vaso de agua. La luz de la luna entraba por la ventana de la cocina, pintando el piso con un tono azul pálido. Mientras bebía, escuché un sonido en el porche. Un murmullo. Un roce. Me acerqué a la ventana y vi una sombra moviéndose fuera. No era Rocco. Él estaba conmigo, en la cocina, atento. Era otra figura. Humana. Mi corazón dio un salto. Tomé aire, abrí la puerta con cautela y miré hacia el camino. La sombra desapareció detrás del muro del jardín. ¿Quién anda ahí? Pregunté, mi voz temblando. Silencio. Solo el sonido del viento arrastrando hojas secas. Retrocedí un paso. No sabía si era un vecino, un ladrón, alguien que se había equivocado de casa, o algo peor. Rocco, con el lomo erizado, se adelantó y gruñó bajo, profundo.
Mi mano tembló cuando cerré la puerta con llave. Subí las escaleras rápido, con el corazón latiendo en los oídos. Entré a mi cuarto y me senté en la cama, abrazándome los brazos. Era la primera vez que sentía miedo real desde que Esteban se fue. Y, por primera vez, me pregunté qué tan segura estaba realmente en esa casa. Al amanecer, con los ojos aún hinchados, fui al jardín. Encontré huellas en la tierra húmeda. No eran de Rocco. Eran botas. Grandes. Alguien había estado ahí. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un motor se acercó por la calle de tierra. Era la camioneta blanca de la veterinaria. Luis bajó de ella con una carpeta en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. Te vi desde abajo y pensé pasar a saludar. Me quedé en silencio un segundo. Luego señalé las huellas. Alguien estuvo aquí anoche. Luis se acercó, se agachó y tocó la tierra con los dedos. Esto no es de un animal, es de un hombre. Y por el tamaño, no es alguien pequeño. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Mi mano buscó la cadena de mi cuello. Luis me miró, luego miró la puerta, luego a Rocco. Si quieres, paso esta noche a revisar que todo esté bien, dijo de manera suave, sin imponerse. No me tardo, y no tienes que invitarme a pasar. Solo, desde afuera. Yo dudé. No quería parecer vulnerable. No quería darle a nadie más poder sobre mis miedos. Pero la verdad era que había pasado la noche casi sin dormir. Sí, respondí finalmente. Te lo agradecería. Luis asintió. Dejó su tarjeta sobre la mesa del porche y se marchó. Cuando la camioneta desapareció detrás de las bugambilias, me apoyé en la baranda del balcón, sintiendo el viento del cerro entrar por el escote de mi bata. Cerré los ojos. Era la primera vez en meses que una presencia humana, masculina, se sentía tranquilizadora. Pero también sabía que eso complicaba todo. Porque desde que encontré la foto de Esteban, algo dentro de mí había cambiado de dirección. Y ahora alguien rondaba la casa. Y alguien más empezaba a interesarse en mi puerta. Algo, inevitablemente, iba a romperse. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro y teñía de naranja las ventanas de la casa, sentí que algo en el aire estaba distinto. No era solo el miedo por las huellas en el jardín. Era como si la casa respirara más lento, más hondo, como si estuviera esperando algo. Me vestí sin prisa, escogiendo cada prenda como si tuviera un significado secreto. Elegí una falda larga de lino color terracota, suave y con una abertura en el costado que dejaba ver mi pierna al caminar. La combiné con una blusa blanca de manga corta, abotonada, que marcaba la curva de mi cintura sin apretar. Me puse un collar dorado, muy delgado, que descansaba justo en la línea entre mis clavículas. En mis tobillos, las sandalias de cuero con tiras finas y la tobillera de plata. No sabía por qué, pero quería sentirme sólida. Fuerte. Como si mi cuerpo, envuelto en esos tejidos, pudiera protegerme de lo que fuera que rondaba afuera. Rocco estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, levantando la cabeza hacia la puerta cada vez que un ruido lejano se colaba desde la calle de tierra. Yo traté de actuar con naturalidad, preparando café de olla, encendiendo algunas luces cálidas, dejando la casa lista como si fuera una noche cualquiera. Pero no lo era. A las 8, escuché el motor de una camioneta acercarse lentamente. Me asomé por la ventana. Era Luis. Se estacionó frente a la casa, bajó sin prisa y saludó con un gesto suave, casi tímido. Solo paso a ver que todo esté tranquilo, dijo desde la reja. No quiero molestar. No molestas, respondí, apoyándome en el marco de la puerta. Él sonrió, bajando la mirada por un instante. Y en ese gesto pude notar que había visto mi falda, mis sandalias, el brillo del collar.
No de forma vulgar, sino con una mezcla de respeto y sorpresa. Como si no esperara que alguien encerrado en una ladera pudiera verse así. Rocco salió al porche y se acercó a Luis, olfateándolo con familiaridad. Luis lo acarició detrás de la oreja. Buen muchacho, murmuró. Él te cuida más de lo que parece. Asentí. No quise pensar demasiado en esa frase. Luis se quedó unos minutos conversando desde la entrada del jardín. Hablamos del clima, de los cortes de luz, de los animales del cerro que a veces bajaban buscando comida. Su voz era tranquila, baja, casi terapéutica. Cuando dijo que se marchaba, una parte de mí quiso pedirle que se quedara un poco más. Pero no lo hice. Si escuchas algo extraño, dijo antes de irse, me llamas. Aunque sean las 3 de la mañana. No me importa. Gracias, respondí en voz baja. Él se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más, pero finalmente bajó la vista y se marchó. Cuando la camioneta desapareció, el silencio volvió a caer sobre la casa como una manta pesada. Esa noche no pude dormir. Me puse una bata corta de satén color vino tinto, suave, que caía sobre mis muslos como un susurro. Caminé por el pasillo en silencio, encendiendo una sola lámpara en la sala. Me serví agua en un vaso transparente y apoyé la mano libre sobre la barandilla del balcón interior, desde donde se veía el salón iluminado tenuemente. Rocco estaba inquieto. Se paraba frente a la puerta, luego caminaba hacia las ventanas, luego volvía hacia mí. Yo escuché atentamente. Nada. O al menos eso creí. A la 1 de la madrugada, un sonido seco rompió el silencio. Un golpe. Corto. Firme. Contra la madera del porche. Mi sangre se heló. Me quedé inmóvil, con el vaso temblando entre mis dedos. Rocco gruñó bajo, apenas audible, con el lomo erizado. Caminé hacia la ventana del pasillo superior y miré hacia abajo. No vi a nadie. Pero la puerta, esa puerta que siempre cerraba con doble llave, parecía haber vibrado. Como si algo, o alguien, la hubiera empujado. Mi respiración empezó a acelerarse. Rocco, susurré. Él se adelantó hacia la puerta, gruñendo otra vez. Di un paso atrás. Luego otro. No sabía si llamar a Luis. No sabía si esperar. No sabía si esconderme. Me refugié en mi cuarto, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. La bata de satén se pegó a mi piel caliente. Mis piernas temblaban. Me mordí el labio para no hacer ruido. Pasaron minutos largos, interminables, en los que el único sonido era mi respiración quebrada y los pasos de Rocco patrullando el pasillo. Y entonces, justo cuando el silencio empezaba a calmarse, escuché una voz. Una voz baja. Muy baja. Justo fuera de la ventana del dormitorio. Mariana. Me paralicé. No era Esteban. No era Luis. No era un vecino. Era una voz masculina que no reconocí. Di un salto hacia atrás, temblando. La ventana tenía cortinas gruesas, pero detrás de la tela se veía una sombra. Alta. Inmóvil. ¿Quién eres? Logré decir. Silencio. La sombra no se movió. No respiró. No hizo ruido. Solo estaba allí. Aléjate, susurré, dando un paso atrás más. Y de pronto, algo ocurrió. Algo tan rápido que casi pensé que lo imaginaba. La sombra se inclinó hacia adelante, como si apoyara el rostro contra el vidrio. Rocco ladró con furia. Yo grité. La sombra desapareció en un segundo. Escuché pasos corriendo afuera. Pasos rápidos, desesperados, que se perdieron en el jardín.
Me quedé jadeando, temblando entera. Minutos después, cuando ya no supe si llorar o desmayarme, tomé el teléfono con las manos heladas y marqué el número de Luis. No contestó. Marqué otra vez. Nada. Me dejé caer en el suelo, abrazando mis rodillas. Rocco se acercó y puso su cabeza contra mi hombro. Mi corazón latía como si fuera a romperse. ¿Por qué? Murmuré sin poder contener el llanto. ¿Por qué a mí? Pero no tuve respuesta. Al amanecer, todavía vestida con la bata de satén, con ojeras profundas y el cabello enredado, escuché el motor de una camioneta acercarse. Me asomé a la ventana. No era Luis. Era Esteban. Bajó de su coche con expresión seria, sin maletas, sin sonrisa, sin aviso. Como si supiera algo. Como si hubiera sentido que tenía que volver. Cuando abrió la puerta y me vio en ese estado, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué pasó? Preguntó, acercándose. Mariana, ¿quién estuvo aquí? Yo abrí la boca para responder, pero en ese instante, detrás de él, vi algo. En su mochila abierta, sobresaliendo del bolsillo lateral, estaba un objeto que me paralizó. Una bota. De hombre. Del mismo tamaño que las huellas del jardín. Y en la suela, tierra húmeda. De la ladera. Mi respiración se cortó. No sabía si era coincidencia. No sabía si era paranoia. No sabía si era verdad. Solo sabía una cosa. Alguien había estado en mi casa. Y ahora tenía motivos para dudar. De todos. Cuando vi la bota asomándose de la mochila de Esteban, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No dije nada. No podía. Él cerró la puerta detrás de sí, empapado por el sudor del viaje y por algo más, una tensión invisible que vibraba en el aire. Rocco se puso entre nosotros, erguido, alerta. Mariana, mírame, dijo Esteban, avanzando un paso. ¿Qué pasó aquí anoche? Yo retrocedí, lenta, como si mis piernas estuvieran hechas de polvo. Alguien estuvo en el jardín, susurré. Alguien se acercó a mi ventana, dijo mi nombre. Él frunció el ceño, pero no de sorpresa. Era otro tipo de gesto. Un gesto que reconocí tarde. Culpa. Mariana, ¿tú me estás acusando a mí? Dijo, su voz más baja de lo normal. Tragué saliva. Mi bata de satén vino tinto se me pegaba al cuerpo, la piel de mis brazos estaba erizada, no por frío, sino por una intuición que me atravesaba como una aguja. No lo sé, murmuré. Esteban respiró hondo, frotándose la frente con la mano. Caminó hacia la sala sin pedir permiso. Se dejó caer en el sillón, como si esa casa aún fuera suya, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo me quedé de pie, con los dedos apretando el borde de la tela en mi cintura. ¿Por qué volviste sin avisar? Pregunté finalmente. Él levantó la mirada. Sus ojos oscuros, cansados, se clavaron en los míos. Porque alguien me llamó, respondió. El silencio cayó como un trueno. ¿Quién? Pregunté, sintiendo como mi voz temblaba. Esteban se pasó la mano por la nuca. Un hombre. Dijo que te había visto, que venías al pueblo demasiado arreglada. Dijo que parecías, sola. Que había, movimientos, en la casa. Que tu perro estaba inquieto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Luis? ¿Había sido Luis? No, él no habría hablado así. ¿Un vecino? ¿O alguien más? Esteban continuó. Me dijo que si no regresaba pronto, iba a perderte. Que algo estaba pasando. No dio nombre. No dio detalles.
Yo apreté los labios. ¿Y tú le creíste? Conociéndote, hizo una pausa, mirándome de arriba abajo, deteniéndose en la bata, en mi cuello, en mis piernas. Sí. Algo cambió en ti, Mariana. Y no puedes negarlo. No respondí. Porque era verdad. Había cambiado. Pero no por otro hombre. No por Luis. No por celos. Sino porque mi mundo se derrumbó en silencio mientras él estaba lejos. Esteban se levantó del sillón y dio otro paso hacia mí. Rocco gruñó. «Quita a ese perro», ordenó, irritado. «No», dije sin pensarlo. Él frunció el ceño. «¿Desde cuándo permites que un animal se meta entre nosotros?», murmuró, acercándose aún más. Yo retrocedí, pero él avanzó un paso más, y otro. Sus ojos ya no eran los de un marido preocupado. Había algo más oscuro allí, algo que nunca antes había visto. «Esteban», dije, sintiendo cómo se me tensaban los hombros. «Necesito que me digas la verdad. ¿Viniste anoche? ¿Fuiste tú quien se acercó a mi ventana?» El silencio que siguió fue insoportable. Él no se movió. No parpadeó. Solo me observó. Y entonces, sin cambiar la expresión, dijo: «No». Pero su voz. Esa voz no era honesta. Era demasiado plana. Demasiado medida. Di un paso atrás. Porque había huellas, continué. Eran de botas grandes. Y tú tienes botas así. Y había tierra húmeda en tu mochila. Esteban sonrió, pero no de alivio. Una sonrisa que no reconocí. «¿Desde cuándo me espías?», preguntó. «No te estoy espiando. Solo, estoy tratando de entender». Él dio un paso más, pero Rocco se atravesó entre nosotros, enseñando los dientes. Esteban alzó las manos en señal de burla. «Ah, claro. Ahora el perro te protege». «¿De mí?». Mis labios temblaron. «¿Debería?», pregunté. Ese fue el punto de quiebre. La expresión de Esteban se endureció. «No vine anoche», repitió. «Pero sí sabía que algo pasaba aquí. Y vine a comprobarlo». Se inclinó hacia adelante, como si quisiera acercar el rostro al mío. Rocco gruñó más fuerte. «¿Qué está pasando contigo, Mariana? ¿Por qué vas al pueblo arreglada? ¿Para quién te pintas? ¿Para quién te vistes así?». Me señaló la bata con desprecio. «¿Para qué te pones esto, cuando ni conmigo lo hacías?». Sentí un fuego en el pecho. «Para mí», respondí. Él se quedó callado. Como si esa respuesta hubiera sido la peor de todas. En ese momento, alguien tocó la puerta. Los dos nos quedamos congelados. 3 golpes. Secos. Firmes. Esteban frunció el ceño. «¿A esta hora?», murmuró. Yo sentí como el corazón me golpeaba contra las costillas. No podía respirar. Rocco ladró, fuerte, decidido. Esteban caminó hacia la entrada. Puso la mano sobre la chapa. Me miró una última vez. «Quédate atrás». Abrió la puerta. Y allí, bajo la lluvia fina que empezaba a caer desde el cielo gris, estaba alguien empapado hasta los huesos. Alguien que yo no esperaba ver esa noche. Luis. Su cabello chorreaba agua. Su camisa estaba mojada y pegada al cuerpo. Su respiración era rápida, como si hubiera corrido hasta la casa. «Mariana», dijo. «Necesito hablar contigo. Ahora». Esteban se giró hacia mí, lentamente. Luego volvió a ver a Luis.
Y allí, en ese umbral lluvioso, los dos hombres se miraron como si se conocieran. O como si por fin se recordaran. Luis bajó la mirada un segundo. Luego dijo algo que me heló la sangre. Tu esposo no te dijo toda la verdad. Esteban dio un paso adelante. Luis levantó la mano, temblando. Mariana, él sabía que alguien venía a tu casa. Porque no era la primera vez. Y no fue la última. No fui yo. Y no fue él. Yo abrí los labios, pero no pude hablar. La lluvia golpeaba el suelo como aplausos de un público invisible. Luis respiró hondo. No estás sola en esta historia, Mariana. Alguien más ha estado entrando. Alguien que conoce tus horarios, tu ropa, tus luces, tus pasos. Y que anoche, estuvo más cerca de ti de lo que imaginas. Esteban apretó los puños. Luis lo miró directamente. Y tú lo sabes. La noche pareció romperse. Yo di un paso atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que quizá ninguno de los tres estaba listo para escuchar. Pero antes de que Luis pudiera decir más, detrás de la casa, algo crujió. Un sonido seco. Una rama rota. Un susurro. Un paso. Todos nos giramos al mismo tiempo. La noche no estaba vacía. La casa no estaba sola. Y lo que se escondía en la oscuridad no había venido por primera vez.